Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Veamos qué pasó en este episodio. Yaman estaba mirando su anillo y recordó haber visto a Fikret en la mañana. Se enojó, apretó el anillo en su mano y lo guardó en el cajón. Kanan hijo, si eres adecuado, quiero hablar contigo sobre algo. Yaman dijo, sabes, no me queda mucho tiempo. Quiero comprar un regalo para tu hermano antes de irme de este mundo. Necesito algo de dinero. Yaman dijo que no pagó después de la cirugía. Kanan dijo que no. Yaman dijo, ¿30,000 son suficientes? Kanan dijo que es suficiente. Por supuesto, gracias hijo, iré a buscar un regalo de inmediato. Kanan dijo, esta es la ganancia de un día corto. Sonó el teléfono de Kanan. Llamó Fikret. Invertí. Te pediré que esperes 2 días. No le dije a Yam. Ella dijo que se enojaría. Ivo estaba rascando la comida. Llegó Ali el comisario, abrazó a todos, pero no abrazó la emoción. El sentimiento le dio la bienvenida a Ali el comisario, y le tendió la mano. Ali lo abrazó diciendo de dónde venía el apretón de manos. Yaman y Nedim Fikret encontraron a su amigo. Yaman lo estaba golpeando por su discurso. Yaman dijo que o me dices dónde están o te enterraré vivo en este almacén. Las manos de Yaman estaban ensangrentadas. Senjer dijo que te limpies la mano. Han pasado 2 meses, Yaman, incluso mi feroz enemigo no ha hecho lo que me hizo durante 2 meses completos. Desde que me levanté de esa mesa de operaciones, solo hay una cosa en mi mente, dijo venganza. Fikret dijo, no has comido nada durante días. Está bien. No me pasa por la garganta cuando Seir Yusuf no está. Han pasado 2 meses, hermano, los extraño tanto que extraño su mirada, incluso su ira, mi pelo rizado de cordero. Yaman tomó su medicina, que no me gusta tomar medicinas. No sé si Yusuf desayunó, no puedo respirar, dijo mientras no estaban. Fikret dijo que solo quedan 4 días, hay que tener paciencia. Seir dijo, seré paciente, pero no sé cómo pasarán los días cuando no pasen los segundos, no sé qué pasará después. Él dijo, tienes el control el viernes, y ese día te librarás por completo de esta mala enfermedad. Él dijo, voy por Yusuf con mi hermano Yaman. Todo está bien, pero no entiendo cómo dejará Yusuf y su encomienda. Seir dijo, déjame ver a mi Yusuf una vez, incluso desde la distancia. Fikret, no te saltes la enfermedad, si te atrapan, será un desastre si no se ha recuperado. Él dijo, te ves mal hijo, yo sé que siempre es por esa mujer, mira, ella se fue sin pensar en nadie. Yaman se apartó sin siquiera responder. Ali trajo regalos para todos. Ali dijo que compré esto para ti, espero que te guste. Ella dijo muchas gracias. Había comprado un collar por emoción. Ivo dijo, algo me vino a la mente, fuiste a un lugar como Antep, ¿cómo no subiste de peso? Todos rieron. Dijo que nadie más había recibido un regalo, pero dijo, ¿compré uno? El exmarido de Flower le interrumpió. La flor se escapó. Justo en ese momento, pasaba un coche de policía. Sisek dijo, estoy bien, está bien. Su esposo dijo que esto aún no ha terminado. Ali dijo, estamos solos, ¿cómo han pasado estos 2 meses? Dijo con anhelo en su corazón. Ali dijo que me extrañaba mucho. La dama del sultán llamó a Ali, dijo ven, déjame ver la belleza de la rosa, hijo, y Ali se fue. Volkan Duygu dijo, he estado persiguiendo al pandillero durante mucho tiempo, será genial si lo atrapo. Duygu dijo, espero que lo encuentres, tengo que irme, y ella se fue. Rustem llamó, dijo que no es su hija, pero encontró la ubicación de su amigo y el volcán trató de hacerlo hablar. Silla Sisek dijo, ¿estás llorando? ¿Estás bien? ¿Debería avisarle a Chenjer? Dijo que nada de flores, gracias, no se lo digas a nadie, estoy bien. Silla ofreció un pañuelo. ¿Quién te entristeció? ¿Quién te asustó? Las flores no pueden venir en fuertes tormentas. Sus ramas se rompen, pero no te rompas. Pero no te preocupes, protegeremos las flores. No dejaremos se ponen tristes, dijo. Seir Senjer envió un mensaje y dijo, hermano Senjer, ¿estás disponible? Senjeri llamó por la mañana. Le preguntó a Yusuf y su parche, y dijo cómo estaban. Senjer dijo que están bien, no se preocupen, les contaré todo si tenemos buenas noticias el viernes. Senjer dijo que has superado grandes obstáculos hasta ahora y superarás esto. La señora Sultan estaba tirando la ropa de Ali en la máquina, encontró la foto del sentimiento en su bolsillo y le dijo al erudito. Duygu vino y dijo, ¿está Ali en casa? Sintiendo, entonces le das el sonido de un regalo. Todo lo que he recibido, señora Sultán, es claro como el día. Ella todavía está huyendo como si no lo hubiera visto. Oh Sembra, si pudieras ver el mal que les has hecho a estos jóvenes, dijo.
Yaman todavía estaba recordando los viejos tiempos. Sí, ya Yaman dijo que estés bien. Estás enojado al amanecer. Estás molesto, lo entiendo. Pero estás sano. Gracias a Dios. Agradezco a mi madre. Yaman le salvó la vida. Yaman no, bro. No es amor. Está tratando de pagar su dieta dando un pedazo de su hígado. Nedin dijo que podríamos haber encontrado una dirección en la mañana. Yaman dijo que enviara un mensaje inmediatamente y se fue. Duigu dijo quiero contarte todo pero no sé cómo hacerlo, especialmente cuando le hice una promesa a mi madre. La señora Sembra dijo que vino Ali y no le dijiste. La emoción dijo que sí, se me olvidó decirlo. Estaba rota mientras escondía su collar emocional. Duigu dijo que es hora de hablar de todo, primero con mi madre y luego con Ali. Duigu dijo, mamá, iba a preguntar si hay pegamento en casa. Sembra dijo que no hay pegamento. ¿Estás bien, chica? Duigu dijo, déjame preguntarle a una tía del sultán, ella lo tiene. Sembra dijo que no, espero lo que está pasando con esta chica. Duigu estaba llorando, todo mi entusiasmo se romperá así, me temo que nunca podré experimentar mis verdaderos sentimientos. La dama del sultán dijo lo que pasó. También dijo que mi collar de emociones estaba roto. La dama del sultán dijo que Ali lo tomó. Señora sultán, mire hija mía, quiera hablar o no, entendí todo, ya pasó. Se nota cuando se mira un poco, dijo, no hay de qué avergonzarse. La emoción, pero mi madre dijo. Dijo que tu madre no se rendirá porque escuchaste su corazón. Seher estaba sentada en un parque, comparó a un niño con Yusuf. Dios mío, la extraño tanto, necesito tanto verla que dijo, me pregunto si debería ir a su escuela y verlo de lejos. Duigu dijo, no esperes más, te contaré todo, es hora de Ali. Volkan estaba detrás de Jazmín otra vez, aquí te encontré, dijo Yasemin. Yaman dijo, si aún no has dejado esta ciudad, solo hay una razón, y esa es Yusuf. Recordó esas palabras de Seher, las palabras que Yusuf me confió. Seher había ido a la escuela de Yusuf, vio a Yusuf, dijo, Dios mío, cuánto ha crecido, lo extrañé tanto, ya casi es hora de que nos encontremos. Gritó el tío Yusuf, en ese momento Seher y Yaman se encontraron. Ha pegado su collar de emociones. Dijo emocionado que por primera vez, haré algo sin escucharte. Volkan dijo, pondré las esposas en su vida, no en su muñeca, serás nuestro secreto que me ata con emoción. Seher está frente a mí otra vez, ojalá pudiera correr y abrazar tu cuello, te amo, nunca dejé de amarte. Si pudiera explicarte todo, dijo. Yaman dijo, llegas tarde al auto, es un incendio. Yaman dijo, ¿cómo me miras a los ojos sin vergüenza después de lo que has hecho? Seher trató de huir. Ella dijo, no huyas, no podrás huir, te encontraré. Tengo que escapar de la madrugada, pronto te enterarás de todo. Perdóname, dijo. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.